Muy buenos días, la paz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y vamos a estar hablando de la paz. Así que antes de entrar al tema, me gustaría que repitamos el versículo que tenemos que memorizar en este mes. Es Juan 14:26. Repitan después de mí, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Creo que Dios nos quiere recordar en Juan 14:26, el que leímos, el versículo que dice en Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos acercamos delante de tu presencia. Es una costumbre tal vez yo de iniciar así. Espero que este tema, esta palabra, esta porción, Señor, hable a mi corazón y hable a la vida de todos los oyentes que están aquí presentes, y que también hable a todos aquellos que tal vez lo van a escuchar en YouTube o por otros medios. Pero lo que realmente anhelamos es que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, que nos guíe a esa verdad y justicia y nos enseñe a caminar en ese camino que debemos de andar. Que yo solamente sea ese instrumento, ese vaso usado por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Voy a decir el tema porque luego se me olvida decir el tema, no sé por qué, y los hermanos me lo recuerdan. Y el tema se dice: Dios quiere que tengas paz. Amén. Dios quiere que tenga paz. Y ayer estábamos yo con mi familia y contamos un chiste. Se los quiero contar. Es un chiste, nadie lo voy a tomar literal. Dice que llega una joven y de pronto dice la joven: mamá, la verdad es que yo no me quiero casar me estoy arrepintiendo de casarme. Y la mamá le pregunta: ¿por qué, hija? Y si es que mi novio es un ateo, mamá, no cree en Dios, no cree en nada. Es más, no cree ni en el cielo, no cree en el infierno, mamá. ¿No cree ni en el infierno? No. Dice: hija, cásate y tú y yo le vamos a demostrar lo contrario. Nos vamos a encargar de que viva algo así como que no cree en el infierno, ¿ah? Y es un chiste. Sé que me han dicho que yo contando chistes me moriría de hambre, pero lo intento. Ah, en ocasiones las familias probablemente sí vivan en un infierno. Nuestros corazones, nuestras mentes probablemente sí vivan en un infierno. Porque nosotros probablemente hemos estado haciendo las cosas incorrectas. Hemos estado tal vez pecando, hemos estado tal vez haciendo las cosas que a Dios no le agrada, hemos luchado con nuestra carne tanto que probablemente la paz que el Señor quiere darnos, probablemente a veces no la encontramos. Sin embargo, el Espíritu Santo sí anhela que recordarnos las palabras de Jesús, y las palabras de Jesús dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Quiero que vamos a hablar secularmente, quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 3, voy a darle el versículo del 1 al 4, dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Otra vez vemos cómo exalta la palabra paz a través de que vamos a obedecer las Sagradas Escrituras. Mi esposa la vez pasada estaba hablando de que
Tenemos que aprender sobre los principios, las bases, estatutos, decretos, mandamientos. Y es lo que queremos enseñarle, es lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me funciona. Y cada vez que yo me salgo de esto que estamos enseñando, de verdad no soy un hombre de paz, como decía el versículo, separados de mí nada podéis hacer, y es verdad. Cuando tú te quieres hacer tu propia voluntad, probablemente empiezas a perder esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Y quiero contarte una pequeña historia para que vamos entendiendo un poquito lo que quiero expresarte más adelante. Y dice que había un hombre que estaba orando fervientemente, y esta persona anhelaba conocer cómo es el cielo, anhelaba conocer cómo es el infierno también. Decía, Dios, no sé, me gustaría si se pudiera la manera de que poder conocer los dos lugares ahorita que estoy vivo. Y de pronto se le aparece un ángel, ¿no? Y el ángel le dice, ¿qué es lo que deseas? Y dijo, mira, la verdad me gustaría ir un momento al infierno nada más para conocerlo. Y también me gustaría ir un momento al cielo. Y dice, bueno, se te va a conceder eso. Vamos, primero te voy a llevar al infierno. Dice, bueno. Entonces el ángel lo agarra de la mano y se transporta bien rápido. Y de pronto aparecen en el infierno. Y en el infierno ve una mesa bien grande, pero bien grandísima. Y en esa mesa estaba llena de mucho alimento, mucha comida, de la más riquísima, de la más deliciosa. Y todos estaban ahí sentados en la mesa. Pero para poder comer les habían puesto unas cucharas bien larguísimas, tan largas que de otra manera no podían comer más que usar las cucharas. Pero ellos cuando agarraban la comida, como estaba tan larga, no podían metérsela a la boca porque la cuchara era tan larga. Entonces los vio ellos bien flacos, los vio bien desnutridos y los vio maldiciendo, todos en la mesa, se hablaban bien mal, estaban tan tristes, agonizaban porque nadie podía disfrutar de ese manjar, de esos alimentos, y todos azotaban las cucharas porque no podían darse la vuelta con su brazo para comer el alimento. Y de pronto, de tanta tristeza, tanto dolor, tanto sufrimiento que él miraba, dice, ya sácame de aquí, es una atmósfera horrible, está feo aquí. Y dice, ok. Entonces lo lleva al cielo. Un momento en el cielo, ya están en el cielo. Y en el cielo hay una mesa igual bien gigante una mesa. Y también había un montón de manjares, había de comida muy buena. Y había muchísima gente ahí sentada en la mesa. Y estaban las mismas cucharas larguísimas. Pero la diferencia es que los vio bien felices, los vio bien contentos, los vio con mucha armonía, los vio totalmente nada que ver en el infierno. Porque cuando ellos agarraban la comida, se la ponían al otro que estaba lejos de ellos y comía, y el otro hacía lo mismo con el otro y se sabían compartir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en ocasiones la paz simplemente son que nosotros tenemos mucho que aprender, y en la vida ordinaria, si observamos, lo primero es de que ellos, creo que tenemos que aprender a oír. En nuestra vida ordinaria muchas veces no sabemos a oír. Y el hecho de que cerramos nuestros oídos es por eso que a veces nos quedamos muy limitados en todas las áreas que en ocasiones debemos de crecer. Ahí esas personas que estaban en el infierno eran tan egoístas que ellos no dijeron, oye, tengo una buena idea, ¿por qué no nos damos la comida así como en el cielo, no?
Porque en ocasiones uno es tan egoísta, tan no querer pensar que siempre tienes la razón, que tú eres la única persona, que el último taco de Tijuana, que eres nada más tú y te concentras en ti. Y creo que Dios quiere que tengamos paz, pero a veces en nuestra vida ordinaria no tenemos paz porque ni siquiera sabemos algo sencillo como oír. Y Dios nos dio dos oídos y una boca porque a veces yo creo que Dios tiene la intención que oigamos más a que hablemos más. Pero en ocasiones nos hace falta mucho aprender a oír lo que le está pasando tal vez ahí en tu familia, en donde tú te encuentres, qué es lo que está sucediendo con tus hijos, qué es lo que está sucediendo con tu cónyuge, qué es lo que está sucediendo en el entorno que te rodea. Y solamente oír qué es lo que sucede dentro de tu ser, dentro de tu vida. Otra cosa que creo que debemos de aprender es aprender a comunicar. Probablemente en ocasiones es como una arte aprender a comunicar algo que tú quieres decirle a la otra persona, pero muchas veces no sabemos comunicar exactamente ese mensaje que quieres decirle a esa persona. Como por ejemplo, ¿no? Una señora le decía a su esposo, pinta el cuarto, y no lo pintaba, ¿no? Pinta el cuarto, no lo pintaba, pinta el cuarto, no lo pintaba, pinta el cuarto, y de tanto tiempo que pasa, ¿no? Y después de tanto que ahora sí que el Señor dijo, ya, para que no fastidie la mujer, ya pinta el cuarto, pues más te vale, ¿no? Ya, si no, yo creo que iba a decir yo a, no sé, a mi hermano que lo pintara, ¿no? Y probablemente ese tipo de comunicación, aparte de que él dijo, ya lo pinté, todo, todavía recibe palabras como de reclamo por tal vez todo el tiempo que no lo hizo, ¿no? Y en ocasiones los seres humanos, de lugar de disfrutar la paz, nos comunicamos cosas que todavía nos hieren más. Como decíamos en uno de los lenguajes del amor, que sean nuestras palabras de afirmación. Como dice la Biblia, que tus palabras del sabio sean como sanidad, como medicina, ¿no? Y probablemente nosotros nos falta mucho cómo comunicarlo, lo comunicamos enojado, lo comunicamos molesto, lo comunicamos desesperados, lo comunicamos, pero la otra persona no percibe ese mensaje y probablemente es como una arte que tenemos que aprender a comunicarnos. Por eso tal vez en el infierno él miraba todo lo que miraba en eso que te digo, aunque es una ilustración. A mí me gustó cuando escuché la ilustración, porque mucho de nuestros hogares no tiene simplemente paz. Estoy hablando de cosas ordinarias, de tu diario vivir. Creo que el Señor está bien interesado y ahorita vamos a entrar tal vez un poquito también más, después más adelante, en lo espiritual, pero en lo natural. Creo que el Señor está bien interesado que tú aprendas a comunicarte. Platicando con una joven, me decía que tiene una compañera de escuela en la cual cuando habla, solamente habla de ella, sus problemas de ella, y cuando la otra persona quiere expresar, te corta y no te quiere oír. Y de pronto me decía, y todas las personas que se le acercan se alejan de ella. Porque a esta persona le hace falta saber comunicar. Una vez me dijo una persona, cuando tú quieras platicar con una persona, comunicarte, no máximo, 3 minutos es lo que te otorga hablar y de pronto cállate para que la otra persona opine. Pero hay personas que hablan y hablan. Llevan hasta 40 minutos hablando y ya toda la gente ni siquiera le está poniendo atención. Ojalá no te pase cuando yo estoy aquí tratando de darte un tema y llevo 40 minutos hablando, que tu mente se vaya por otro lado. Pero pasa y sucede. Pero es diferente cuando tú tienes que exponer un tema como el que estamos ahorita haciendo, a que tú estés platicando y tratando de comunicar algo. Tienes que dar tiempo como cuando juegas, ¿no? Si tú jugaras fútbol, imagínate una persona que nunca diera pase y quiere burlarse siempre todo el equipo él solo y quiere hacerlo todo solo.
Va a llegar un momento en que sus compañeros no van a querer jugar con él. Pasa lo mismo. En la comunicación tienes que dar la oportunidad a la otra persona que también opine el tema de lo que se está hablando. Y es algo bonito que nosotros Dios nos puso, y a veces por falta de que la otra persona no te quiere dejar hablar, ya no hay paz. Ya te quedaste tú molesto. ¿Por qué no me dejaste la oportunidad de mí de expresarme? ¿O por qué cuando me expresé me cortas y no terminé lo que quería decirte, ¿no? O sea, también hay un tiempo donde dices, ok, dilo, este es el punto, el otra persona, y así. Creo que viendo sobre la ilustración que te di, es que ellos no sabían compartir, ¿no? Ellos estaban así y no sabían compartir, y lo que pasaba en el cielo es de que ellos se sabían compartir, ¿no? Por eso la diferencia de los dos lugares es de que allá, como sabían comunicarse, sabían oírse y sabían compartirse, había paz. Y muchas veces donde tú te rodeas, en tu familia, en tu escuela o en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, muchas veces falta eso. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque una de las cosas que Dios me ha otorgado a mí es de que a mí me cuentan tipos de historias, ilustraciones, y gracias a Dios que a mí se me graban todas, me fascina. Por eso tal vez mi forma de darte un mensaje, tengo tal vez una pequeña historia que decirte, porque yo las recopilo de todos estos años, y de pronto estoy aquí y se me baja una y le digo, vamos a decirla, ¿no? Muchas veces estoy en el trabajo o estoy en otro lado y conozco a una persona, y apenas yo lo conozco un minuto y yo ya tengo una historia que decirle, algo que contarle, y lo llevo hacia el mensaje de Dios. Como por ejemplo la historia que te acabo de contar, a mí se me hace bien fácil decir, escucha esta historia, se las cuento, y ya desde ahí arranco con decirle algo de Dios. Y me ha funcionado a mí. Yo sé que tú tal vez tengas diferentes dones, diferentes talentos, Dios te usa diferente, pero al final Dios quiere que aprendas a ser un buen mensajero, dar un buen mensaje, saber comunicarte, y creo que Dios anhela que puedas hacer la diferencia, porque hay mucha gente. Esta joven me decía, prefiero callarme y ya no decir nada. Y yo le dije, yo nunca he visto que un problema solamente se solucione por no hacer nada. Al contrario, a veces tienes que confrontar, tienes que hablar, tienes que decir, tienes que hacerle ver a la otra persona. Porque no todos sabemos lo que hacemos, en ocasiones tienen que decírtelo, ¿no? Le doy gloria a Dios desde que yo me casé. Mi esposa ha sido usada por el Espíritu Santo, y muchas veces no ha sido como yo esperaba, sino ha sido como, hey, deberías de cambiar en esto, en esto. y me dice las cosas que yo, por mi bien, ¿no? Y ahí de pronto uno dice, ¿en serio, Señor? Así nos hablas también, así usas a las esposas, y al final nos hacen bien, al final nos hacen mejor, nos cuidan. Las personas que te aman te van a confrontar y te van a decir esa verdad que tal vez te va a doler, que tal vez no te va a gustar, pero al final va a ser esa inyección que te va a sanar. Y esto es lo que apunté sobre algunas partes ordinarias. Cuando leíamos en el Proverbios 3, del 1 al 4, algo sí me llamó la atención, que en el 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y eso a mí me llama la atención, porque Dios sí anhela que tú tengas una vida espiritual. O sea, hablo de que Dios sí anhela que tengas oración, de que tú tengas tu intimidad con Dios, tu ayuno, lo que tú haces para Dios, tus momentos de alabanza, de oración. Pero también anhela que tengas gracia con los hombres.
Y cuando yo creo que la gracia con los hombres, por ejemplo, nos damos cuenta por qué hay mucha gente que sí puede hacer que un pequeño negocio crezca y el otro no crezca. Y de pronto me doy cuenta de que me acuerdo, por ejemplo, de mi padre, que él puso una pequeñita tienda chiquita ahí en México, pero estaba bien chiquita y había tiendas muy grandes. Yo me acuerdo de que había tiendas ya hechas y derechas bien grandes. Pero mi papá, Dios le otorgó mucha gracia para con los niños. La verdad, mi papá tenía mucha gracia para con los jóvenes y todas las personas. Pero sí sobresalgo con los niños. Y cuando veían a mi papá, desde lejos mi papá los saludaba, los niños los saludaban. Y los niños le decían a sus padres, vamos a la tienda de Don Pancho. Y yo me acuerdo que esta tiendita tan chiquita, la gente se amontonaba y yo me quedaba pensando, yo era ahí un joven, y yo me quedaba pensando, ¿por qué no está más cerca la tienda de su casa, está más cerca la tienda de aquella que está más grande? Pero eran los niños los que decían, vamos a la tienda de Don Pancho, porque mi papá les hacía gracia a los niños. Y en ocasiones yo creo que probablemente cuando una gente pueda tener tal vez, no sé, oración y todo y puede estar con Dios, pero no ha aprendido a tener gracia con los humanos, a relacionarse, probablemente por eso luego tu negocio no crezca, no crece y de pronto se te va esa paz. ¿Por qué? Porque a esa persona sí le va bien. Es que Dios otorga gracia con Dios, pero también con los hombres. Dios no se olvidó de eso. Jesucristo una vez dijo que a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. A veces los hijos de las tinieblas te atienden mejor. A veces los hijos de las tinieblas son más sagaces, se comportan mejor. A veces son más puntuales, ¿no? Y nadie Yo sé que aquí esto es una iglesia bien puntual. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero cuántas congregaciones yo me entero, ¿no? Allí en Júpiter, que llegan bien tarde, ¿no? Y por ahí hasta el que va a predicar llega bien tarde, ¿no? Y de pronto ves que, por ejemplo, a trabajos seculares, nadie llega tarde. Tal vez porque te corren, no lo sé. Pero nadie llega tarde y prosperan. Pero quiero decirte que en lo ordinario eso quiere el Señor, que aprendamos a comunicarnos. El Señor quiere que aprendamos a compartir. El Señor quiere que aprendamos a oír. Y yo creo que el Señor está bien interesado de que tengamos al final de esas tres cosas paz. Pero ahora sí me quiero decir que en Filipenses 4, en 4:7, a ver si lo encuentro, porque es un libro pequeño, pero aquí está. Dice así: y la paz la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz, hermanos, que solamente la otorga Dios en un sentido que probablemente si uno está mal en su vida, has pecado, has hecho las cosas incorrectas, que la mayoría de todos nosotros lo hacemos, y te pones a cuentas con Dios, ahí hay paz. Y le dices a Dios, perdona. Y le tienes que decir bien franco y decirle bien claro tu pecado a Dios. Y tienes que ponerte a cuentas. Y tienes que decirle al Señor, la verdad, necesito nuevamente esa sangre, necesito de esa misericordia y de esa gracia. En el proceso de tu vida cristiana o en el proceso de tu vida,
Tienes que reconocer que necesitas a Dios cada día de tu vida. Y tenemos que reconocer que muchas veces no somos esas personas perfectas. Y tenemos que reconocer que necesitamos pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para que venga otra vez esa paz a tu corazón y a tu vida. Creo que es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos hablar de paz. Solamente apunto algunas. No tendríamos todo el tiempo suficiente para poder lograr todos los puntos que el Señor quiere llevarnos. Pero hay una paz que en este versículo dice que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento es su presencia. Dice la Biblia que Él es el príncipe de paz. Es su presencia. Y lo que te quiero decir en su presencia es que probablemente hay gente que no ha dicho perdóname, Dios, que no viene de una vida muy correcta, mas sin embargo tal vez lo invitaron a una reunión, a una congregación, a un lugar donde la presencia de Dios está ahí manifestándose. Porque nosotros sabemos que la presencia de Dios, dice la Biblia, que está en todos lados, que es omnisciente. Pero hay presencia de Dios ahí que se está manifestando. Y probablemente hay gente que entra a cierto lugar donde la gente está alabando, está adorando y está manifestándose la presencia de Dios. Y cuando tú entras en ese lugar, puedes sentir paz. Y no porque tú le hayas dicho a Dios, perdóname. No, simplemente porque así es su esencia. Una vez yo entré a una congregación en México y yo me acuerdo de que había bautizos en ese día y invitaron a mucha gente pandillera, totalmente pandillera. La iglesia se llenó mucho, pero yo me acuerdo que la presencia de Dios estaba manifestando tan bonita y tan linda, tan hermosa, tan especial, que solamente ir caminando por fuera de la iglesia tú ya sentías paz. Y era la paz que yo le digo a Dios. Cuando descubrí este versículo, le digo, Dios, esa es una paz que nadie la entiende. Porque no venimos bien delante de tu presencia. Porque a veces la situación no es la más correcta. A veces, en ocasiones, yo me admiro de cómo es la presencia de Dios que puede estar en lugares donde tú creías que no debería de estar. Yo no me imagino que la presencia de Dios, digo, bueno, pues te están alabando, te están adorando, bueno, está ahí tu presencia de Dios manifestándose y por eso podemos sentir esa paz. Pero, ¿qué me dices tú cuando realmente estás fuera de congregaciones, fuera de iglesia, estás en un callejón oscuro, estás con alcohol, estás con droga y aún así viene una presencia de Dios y te da esa paz? Nunca se me va a olvidar de testimonios de gente que, por ejemplo, el papá del grupo de Miel San Marcos dice que él estaba tan mal que en un callejón él le gritó a Dios solo, en medio de alcohol, de droga y de una vida triste, donde no había paz. Y ahí Dios lo visitó. Y ahí recibió la paz. ¿Qué pasa tu entendimiento? ¿Cómo es posible que yo esté en un callejón oscuro? ¿Cómo es posible que yo hice tantas cosas malas, pero por clamar a Dios vino una presencia y me da una paz? ¿Cómo es posible, hermano, que en ocasiones yo estuve dentro de aquí de San Diego sin mucho que hacer cuando yo llegué aquí, sin mucho dinero o sin nada, y aún así había paz? Y te voy a ser honesto, yo creo que no era la paz porque Jaime se portaba bien. No era la paz porque yo hacía las cosas bien. No era la paz porque yo obedecía a Dios. Era la paz que yo no entiendo.
Era la paz de que simplemente viene un Dios y así es su presencia. Donde Jesús iba caminando, Él, su esencia, brindaba paz. En una ocasión, hermanos, yo tuve, vamos a decirlo, un sueño. Y yo me encontraba con Elías, el profeta Elías. Y nunca se me va a olvidar que en el sueño yo miraba a un hombre velludo en sus brazos. Pero cuando él se quitaba como el velo, no sé, lo que se cubren los judíos en la cabeza, yo me acuerdo que en ese cuarto, cuando él se quitaba, el cuarto se llenó de mucha paz. Pero era mucha paz, hermano. Yo la podía sentir. Dije, este hombre está tan lleno de Dios que puedo sentir la paz. Y él me dijo, yo soy el profeta Elías. Y me decía, estas manos Dios las usó para muchos milagros. Pero no se escribió nada más, se escribió lo necesario. Desperté. Pero no se me olvidó lo que sentí. Hay hombres, hermano, que se meten tanto con Dios que quiero que sepas que probablemente uno va ahí caminando y de pronto te los topas y te pasan la paz. Jesucristo lo dijo a sus discípulos, que en una casa si te reciben, dice, la paz os reposará en ellos. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Es su presencia, hermanos. Lo que realmente hoy quiero decirte, que si tú realmente estás buscando una paz, tal vez no la vas a entender con tu entendimiento. Dijo el apóstol Pedro, no se entiende. No es como, oh, esta la paz vino porque me está yendo bien en mi trabajo, esta paz vino porque estoy haciendo bien las cosas, esta paz vino porque estoy orando. No, en ocasiones viene una paz que dices, no la entiendo si estoy en un bar. No la entiendo si estoy en medio de droga. No la entiendo si estoy mal. ¿Por qué vienes a mí, Jesús, si estoy mal? Eso es lo que no entiendes. ¿Por qué nos ama así Dios? ¿Por qué te ama? ¿Por qué me ama? ¿Y por qué sentimos paz en medio de que toda tu situación te dice que está mal? Porque hay gente que en medio de la enfermedad dices, hoy sí, ya me llevo todo porque ya me enfermé, no voy a poder trabajar, todo se va a venir abajo. Pero de pronto en esa cama de enfermedad, tal vez en el hospital, sientes paz. Y tú dices, ¿por qué si todo está mal? Y simplemente es que no ves que ahí está el ángel de Jehová. Dice, el ángel de Jehová guarda a los que le temen. Tal vez tus ojos físicos no lo ven, pero dices, aquí está. Y sientes paz. Esa paz, hermano, es la que el Señor quiere que nosotros busquemos. Su presencia. Y intenta todo lo que te dé paz. Aprende a oír, como te dije, aprende a comunicarte, aprende a no ser egoísta, aprende a dar. Aprende a dar, porque dice que como decía mi esposa, los hijos de Dios son dadivosos. Aprende a ayudar a la otra persona. Pero en ocasiones va a haber paz que no vamos a entender. Y simplemente es así su presencia. Yo a veces le digo a Dios, he escuchado de gente que has usado tan fuerte. He escuchado de gente que han sido tan sabias. He escuchado de gente que han sido tan bien ilustrados. Pero de todo eso les preguntan, tú que sabes el hebreo, tú que sabes el griego, tú que sabes muchos idiomas, tú que eres muy usado por Dios, ¿hay algo que no entiendas? Ellos dicen, sí. ¿Qué? ¿Por qué me ama Dios?
¿Por qué? ¿Por qué nos brinda paz Dios? ¿Por qué nos brinda gracia? ¿Por qué nos brinda su presencia? Cuando realmente nosotros tenemos que reconocer que no la merecemos. Tenemos que reconocer que realmente no nos merecíamos. Por eso puso, no lo vamos a entender. Es como querer entender que Dios no tuvo principio. Por más que tú quieras darle vueltas en tu mente, jamás lo vas a entender. Dios jamás tuvo un principio. Por si te preguntan tus niños, ¿y quién hizo a Dios? Aunque sean niños, aunque seamos de 50, no lo vamos a entender. Dios no lo hizo nadie, siempre ha existido y nunca tuvo un principio. Y cuando te quedas en eso, te vas a quedar patinando en tu mente. A veces la paz tampoco la vas a entender, solamente la vas a sentir. A veces vas a sentir el amor de Dios y no lo vas a entender. Porque en ocasiones nosotros creemos en nuestra lógica, bueno, yo siento el amor de Dios porque yo estoy ayunando, porque yo estoy... Y está bien que te hagas todo eso. Pero ¿qué cuando estás mal y aún así lo sientes? ¿Qué cuando estás mal y aún así te abraza? ¿Qué cuando estás mal y aún así te susurra en el oído? ¿Qué cuando estás mal y aún así manda a una persona para decirte cosas buenas, sabiendo que estás mal? Como el hijo de Mies San Marcos. Él todo en su testimonio, borracho, afuera de la puerta, porque tenía doble vida, una en la iglesia y una con sus amigos. Él esperaba un regaño, una exhortación. Él esperaba un enojo de su padre. Él esperaba un castigo. Y cuando sale su padre le dice, te he de ver predicando, varón de Dios. A veces, así es nuestro Señor Jesucristo. Un hombre lleno de demonios, tal vez porque llevó toda una vida mal, abriendo puertas y puertas negativas hasta que era un loco, desquiciado, llegó el príncipe de paz para darnos un mensaje a todos nosotros. Era un hombre sin oportunidad, era un hombre totalmente perdido. Muchas veces Dios nos dice, aún ahí yo llego con mi paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y no es porque estés bien en el banco, porque estás bien de salud, porque estás bien en tu familia. No, es porque es mi presencia. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tema. Yo te ruego, Padre, yo sé que hay muchas familias, mucha gente, muchas mentes y muchos corazones que anhelan, Señor, tener paz. Yo sé, Señor, que puse ejemplos ordinarios, que si escudriñamos mucho, hay mucho que enseñar en el oír, comunicarse, o compartir, pero también, Señor, sé que ha habido en mi vida momentos donde es una paz que no la entiendo. Y sé, Señor, que simplemente es tu presencia. Y jamás entenderé tu gracia, yo creo. Queremos acercarnos, asimilarnos, explicarla, escudriñarla, pero probablemente nunca la entendamos. Porque es un regalo inmerecido. Y en ese paquete, Señor, viene la paz. Y a veces, Señor, podemos estar muchas veces muy mal. Y aún así, Dios, podemos sentir una paz que tú nos dices, todo está bien. Te doy muchas gracias y cada persona, Señor, que no te ha encontrado, que te encuentre, Señor. No como una religión, sino como un Padre y que pueda tener una relación todos los días contigo.
que te pida perdón por sus pecados y que te diga con sus labios: creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida, y te acepto como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén.